Bueno, espero que hayan descansado o vean esto en otro momento, ¿verdad? Que hayan tenido tiempo de reflexionar, de pensar. Quisiera iniciar esta tercera parte haciendo una reflexión general. Eh, Carolina Durúa, muy buenas, ¿cómo estás? Carolina, para los que no la conocen, es una doctora académica de la Universidad Central de Venezuela. Su área de trabajo fundamental, su desarrollo es el trabajo social, pensar cómo ayudar a la sociedad, cómo transformar las instituciones sociales, cómo construir planes, programas, proyectos sociales. Carolina Lurúa eh, me escribió en Facebook que me recomendaba leer a Bauman para el análisis. Te lo agradezco, Carolina, que bien, me siento, no te imaginas la alegría que sentí cuando me escribiste eso, porque yo te dije, no lo saben los amigos, pero yo le di clase a ella en el primer semestre en la asignatura Introducción al Estudio de la Sociedad. Oye, y para un académico, un maestro, un profesor, eh, creo que es la satisfacción más grande ver el desarrollo intelectual de, de un alumno, una alumna en este caso, y que además me hayas recomendado un texto porque pensaste que era un instrumental importante para evaluar. Qué bien, yo me leí lo que escribiste en Facebook sobre Bauman y interesante, muy interesante. Y voy a abordar ese punto en algún momento, pero quisiera decirte esto con relación a la parte 2 que es esa reflexión que pareciera, el que me está escuchando, Carolina, que esto es un problema de George Harry, un problema individual, moral, y que nada tiene que ver con nuestras sociedades. Así como te hablé cuando te di clase en primer semestre, primer año, bueno, voy a hacer una reflexión muy rápida, demostrar que las irresponsabilidades de acordar unas reglas de juego y después jugar de una manera arbitraria no es solo, y digo arbitraria porque tú te sometiste a unas reglas de juego, después vas a decir, mira, esas reglas no sirven, la tenías que decir previo y no participas, o si participas tienes que quedarte callado porque tú participaste de las reglas de juego. Esa es la responsabilidad. Ahora, como recuerdo que en mis clases decían que las acciones individuales se pueden ver, deterioran las instituciones. Y esto de George Harry no es un problema personal, es él es expresión pues del deterioro institucional en términos privados, pero quisiera mostrarte un ejemplo y voy a tomarlo de acá, de Chile, para mostrar cómo decisiones individuales eh, que se acuerdan cuando violentas las instituciones, y eso es lo que deteriora nuestras democracias, el deterioro institucional. Pero el deterioro institucional no es abstracto, parte de la vida cotidiana. La ministro, hay una ministra que fue ministra aquí en Chile, Marcela Cubillo, era la ministra de Educación. Es decir, eh, regula las, las reglas de juego de la educación superior, de la educación universitaria. Después que dejó su cargo,
La contrataron en la Universidad San Sebastián, una universidad privada, y bueno, que parece, le acordaron unas reglas distintas a los docentes. Es decir, ella ganaba $20,000 por el ejercicio mensual, por el ejercicio cotidiano que hace un docente. Eh, y como los docentes hacen academia, investigación, vinculación con el medio, aquí en Chile y en Venezuela, pues eh, ella violenta las reglas de juego. ¿Por qué? Porque lo que publica no es ninguna investigación, sino eh, una mirada política desde su perspectiva política, es decir, un panfleto, pues, para decirlo por la calle del medio. Tuvo beneficios económicos, pero eso deteriora la institución universitaria, esas decisiones. Cuando la cuestionaron, ella cambió la regla de juego. Digo que, bueno, es empresa privada, es decir, trató a la educación como si fuera una fábrica de salchichas. Es el mismo asunto, ¿verdad? Eso es lo que deteriora nuestros países. Nuestra Venezuela está deteriorada porque es la misma lógica del pranato que tenemos como gobierno. Haces unas elecciones, te sometes a una regla y después, no, esa no es la regla. Bueno, efectivamente así fue George Harris. Me someto a una regla y después cuestiono la regla, porque perdí. Es decir, piénsenlo en términos generales. Yo sé que le hablo a los amigos invisibles. A uno le cuesta hacer abstracción, pero piense usted cualquier regla de juego, cualquier juego de fútbol, de básquet, pierdes y después dice, no, esa regla no es, estoy en contra de la regla, esa regla no sirve. Le pregunté, ¿por qué jugó? ¿Por qué jugó? El por qué está muy claro a mi juicio. El por qué, porque tuvo ganancia. Le maximizó su audiencia. Y, y alguien pudiera decir, Jonathan, pero ¿cómo sabes tú que esas fueron sus razones? Quizás tuvo otras, ¿cómo lo puedes decir? Bueno, a los que le daba introducción al estudio de la sociedad, en Venezuela yo solía decir que un asunto es el discurso y otro es la práctica. Y la práctica, las acciones sociales, se le llama acciones sociales a ese movimiento de la persona, en la forma como se comporta, eso es observable. Lo observable es, en términos estrictamente de su profesión, aumentó la audiencia, tuvo un nuevo discurso, es decir, alimentó su carrera, pero además esto tiene un rédito profundamente económico. Ahora bien, el George, sé que te retiraste porque fue muy fuerte se está retirando porque fue muy fuerte la segunda parte, pero bueno, él, él cuando llegó a Miami hizo una evaluación del festival. Entonces, en esa evaluación él dice que perdió. Bueno, efectivamente
muestra que no conoce de qué está hablando. Porque el festival en términos, o sea, el festival, y cuando digo el festival, es la industria cultural, la industria del entretenimiento, no en Chile, Estados Unidos, en Venezuela, cuando existían industrias del entretenimiento, en Venezuela, en Perú, en cualquier parte del mundo, la industria del entretenimiento es un negocio. Es un negocio. Cada vez que George Harris se devolvía, el rating aumentaba. Por supuesto, estás ganando. Pero además las programaciones, la visibilidad en la pantalla aumentaron. Por supuesto, porque da de qué hablar. Y ese es el negocio de la industria del entretenimiento. Entretener y ganar. Excepciones de programas es para formar, para generar. No, 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 no. Pero eso no es Chile, no es que son tóxicos. No, no, no. Eso lo dice alguien que confunde peras con manzanas. O más rudo, una cabeza de gallo con una cabeza de perro. No. La industria del entretenimiento, piensen acá en Chile, por ejemplo, el caso Hermosilla, que fue terrible, que fue un ministro, ¿verdad? Como decir el ministro de Relaciones Interiores de Venezuela, pues, perdón, me equivoqué. Ese Toa, me fue el segundo de la ministra Toa, el encargado de la seguridad, pues, del país. Bueno, ese señor utilizó la institución fundamental para satisfacer sus deseos sexuales, ¿verdad? Y ese fue el hecho, terrible, estaba preso, pues. Ahora, ¿cómo se mueve la industria? La industria del entretenimiento. Bueno, ese caso lo pasaban en la mañana, tarde, mediodía, desde la perspectiva jurídica, desde la perspectiva social, desde la perspectiva psicológica, entrevistas una y otra vez a los ministros de Bori, o una y otra vez a los abogados. Bueno, ¿por qué? Porque tomó relevancia el caso. Al ser relevante le da horas de rating. Ese es un negocio y como negocio funciona. No en Chile, no en todo el mundo. Es un negocio. En términos de negocio, Mega, el Festival Viña del Mar, etcétera, ganaron. Tuvo ganancias, mucha ganancia. Es un negocio. Fue productivo, supieron sacarle provecho al asunto. Quien critique, quien participa de los medios, de la industria del entretenimiento, el que es parte de la industria del entretenimiento, y empiece con ese discurso de, ay, ellos son malos, es tóxico. Bueno, usted no sabe de qué está hablando, hermano. Usted puede trabajar allí, pero usted no tiene idea de lo que está hablando. Y en Venezuela, el que diga, no, nuestra televisora era distinta, yo les recomendaría que empiecen a ver los programas,
los podcasts de Olavarrieta, entrevistando a las artistas de la competencia. Para una cosa era beneficioso y para otra era terrible. Recuerden la revista, por ejemplo, Chepa Candela. Los artistas sufren eso, sufren. Porque, ¿por qué? Porque eso vende, vende. ¿Y cómo vende? Y ese es el negocio, vender el show que hizo George Harris, el show, no estoy hablando del show en el sentido del Chacal de la Trompeta, pues, o del de Laura Bosco, pues. El que se somete a eso está tomando una decisión profundamente individual, pero salga llorando o salga riendo, lo que gana es el medio gana, y mientras tú más sufras, llores, patalees, más gana. Quiere decir entonces, compañero, que cuando tú llegaste a Miami dijiste el Festival de Viña perdió porque ya no quiere venir más nadie. O sea, sería difícil, por ejemplo, decir que Carlos Vives, que hizo el espectáculo al día siguiente, pues de ayer, antier, eh, no va a venir. O sea, no, los humoristas, bueno, un humorista lo que va a pensarlo dos veces para ver cómo, si un humorista inteligente que quiera participar de esta lógica, ¿verdad? Que quiera participar de esa lógica, lo primero que se va a hacer, si es inteligente, es estudiarte. Y estudiar no a ti, a todos los humoristas, sobre todo en esta época que yo he estado acá, todos los años es un humorista chileno. O sea, la primera vez que yo estoy acá, un humorista internacional, seguramente han sacado a varios. Yo no lo, internacionales, no, seguro que sí, pero desde que estoy aquí, desde el año 2018 hasta este año, el primer humorista internacional que sale eres tú. Del resto han sido chilenos. Y te puse el caso de Yanis, ¿verdad? Dueña, que chilena, que se retiró. Ah, pero ella no le dio show. Ella sí, sí es verdad que modificó la lógica. ¿Por qué modificó la lógica? Te lo voy a explicar. ¿Por qué modificó la lógica? Modifica la lógica de la industria del entretenimiento porque fíjate que el animador le dice, pero usted no piensa seguir. Y ella dice, no, yo me retiro. ¿Qué pasó? El público tuvo que aplaudir. Al día siguiente, ella justamente no dio para la audiencia sistemática y constante. ¿Por qué no dio sistemática constante? Porque cada vez que pudieran mantener más programas sobre eso, la crítica no era a ella, sino a la lógica de Viña del Mar. ¿Te das cuenta? En cambio, en caso tuyo, maximizó la lógica de venta. Entonces, eso significa, obviamente, que no has estudiado nunca lo que es la industria del entretenimiento. La industria del entretenimiento, eh, bueno, y esto lo saben los periodistas, o sea, un gran periodista, Napoleón Bravo, Dimensión Humana. ¿Recuerdan eso? Que era de los casos terribles de las personas. Él es un excelente periodista, pero le tocó ese trabajo, pues. Bueno, y habían programas verdaderamente desastrosos porque eran las condiciones de sufrimiento terrible y se vende porque eso vende. Entonces, el asunto no es tóxico ni no tóxico. La industria del entretenimiento contigo ganó mucho dinero, ganó mucho espacio. Aquí
tuvieron ganancia tanto tú como la industria del entretenimiento. Ganancia económica. Ahora bien, pensemos ahora la lógica. Pedro, para hablar de Pedro al Sur, me estoy refiriendo al que le hablé, que es un especialista en esto. Oye, te voy a comentar, Pedro. Voy a explicarte tu podcast. Pedro Alzuru, intelectual que admiro, que es exquisito, que es amiguísimo mío, que les recuerdo que estuvo con Rodrigo Brau, Mauricio Mancilla, dando estas conferencias de encuentros interculturales Chile-Venezuela en la Universidad del Yaracuy, en la Universidad Central. Pedro, gran organizador de los congresos de estética, ¿verdad? Fue el que dio el impulso mayor a la revista estética que después continuó eh, nuestro gran amigo Mauricio Navia, que falleció, que ellos trabajaban juntos en eso. Bueno, Pedro Alzuru en Facebook tiene una columna diaria, La Ceiba, en su perfil, sobre análisis político de Venezuela. Es muy agudo, brillante como él es, eh, y que yo suelo estar de acuerdo diariamente, pues lo leo para informarme, para ver, para tomar criterios, porque es un investigador, un doctor de primera línea, pues, de primera línea. Eh, y conocido aquí aquí, no en Valdivia, sino por los investigadores acá de la Universidad Austral, bien conocido. Pedro, te voy a explicar esto. Fíjate, tú haces un haces un comentario, no fue un comentario al final de tu columna sobre George Harris y tu solidaridad. Voy a explicar por qué te solidarizaste. Voy a explicar, y déjame reírme. Voy a explicar con argumentos tuyos. Voy a explicar por qué te solidarizaste utilizando un autor que hemos discutido con él, que hemos hecho seminarios, investigado, que es Michel Maffesoli. Para quien no conoce a este autor, autor francés, eh, él acuña un concepto en el ámbito de los estudios de la sociedad, que es el vocablo socialidad. Socialidad. El vocablo socialidad describe las formas de relacionarse los sujetos entre sí cuando están en situaciones como conciertos, como un juego de fútbol con las gradas, como el Festival de Viña. El concepto alude a lo siguiente, que cuando tú estás ahí, imagínense ustedes en Venezuela, el béisbol Caracas Magallanes, aquí la U de Chile contra, no sé, pues el Colo-Colo, pues cuando estás en el estadio, tú no conoces a la persona que tienes al lado, no la conoces. Tienen un sentir común, son fanáticos juntos. Es decir, tú llevas una franela de tu equipo y él también. Él corea una canción de tu equipo y tú también. Pueden comentar
un mal manejo del equipo, pero están solidarios, tan solidarios. Y esa solidaridad, que es una solidaridad instantánea, instantánea porque es mientras dure el juego. Después sale cada quien, pero mientras está ahí, lo que está moviendo al sujeto en la relación con el otro no es el discurso de la razón, no estás haciendo un análisis, no son pasiones, pasiones momentáneas que se identifican, que tienen identificaciones entre sí y actúan como un solo cuerpo. Esa forma que se da en todos los conciertos, eh, en la incluso en el ámbito de la iglesia, pues, por ejemplo, una iglesia, el que conoce la iglesia católica, el movimiento carismático, por ejemplo, o el que está en el culto, eh, llega un momento que el pastor, el sacerdote va hablando y te vas contagiando y de pronto pueden llorar todos juntos, ¿verdad? Y no nos conocemos, podemos pensar distinto, radicalmente distinto, pero nos mueve un mismo sentir. Nos mueve un mismo sentir y las razones pueden ser infinitas, pero el asunto, las razones del por qué nos mueve, bueno, no es lo relevante es la práctica, nos movemos como un solo cuerpo. Y es fugaz, es mientras dure el evento. Esa forma es lo que sucede en Viña del Mar. Puede existir un complot de 10, 11, 20%, 30%, la lógica conspirativa, pues política, pero esa no impera en un movimiento de masa, no impera. Lo que impera en un movimiento de masa es la empatía, la emocionalidad. Por ejemplo, Carlos Vives, que conoce las masas, el manejo del espectáculo, eh, elaboró un homenaje al rock con Freddie Mercury, imitando a Freddie Mercury, eh, le cambió la letra por vallenato y después Chile, generó una emoción. Después cantó un texto donde va nombrando a todos los países latinoamericanos. Justamente el único país que no nombró, que suele nombrarlo, pero no lo nombró, fue Venezuela. Alguien pudiera decir que terrible, que no. No, Carlos Vive, consciente o inconscientemente, no se expuso. ¿Por qué? Porque en términos de la emocionalidad de la canción, si nos hubiese nombrado, teniendo este antecedente tan reciente, de pronto un grupo hubiese pitado y otros aplaudido y se le fractura esa socialidad. Es decir, fue inteligente, brillante en el manejo de las masas, porque hay que saber manejar las masas. No es fácil, eso requiere de una pericia, pero independiente de quien esté al frente, ese movimiento empático va hacia un lado u a otro. Quienes estaban, y piénsenlo, equipos contrarios, pues Venezuela, Caracas Magallanes, acá Colo Colo, la U de Chile. Tú tienes una apuesta por tu equipo y una apuesta por el otro.
allí es usual que como es estrictamente la emoción y no la razón, las masas terminen en conflictividad. Por eso en la salida de los partidos de fútbol hay en algunos momentos golpizas colectivas. Es decir, que eso es lo que llama Michel Maffesoli la socialidad, esas identificaciones que tienen en unos momentos asuntos muy positivos y en otros momentos eh, asuntos negativos. Y en eso se suprime incluso la reflexión. Es decir, que de pronto tú eres católico, cristiano, pero nunca has estado, no te parece pues la forma como los carismáticos eh, eh, realizan su oración, pero puedes estar en una misa y te emocionas porque el sacerdote habló de una manera, se te va contagiando y terminas haciendo lo de los otros. No porque perdiste la voluntad, sino porque tu manera de relacionarte en masa es a través de los afectos y las pasiones. Entonces, un evento como el de Viña del Mar, en la circunstancia que vivimos los venezolanos, acuérdense que le dije que Venezuela es un problema, suele presentarse en esto una conflictividad. Son dos formas culturales que se enfrentaron a propósito de un problema mayor sociológico. Esto, alguien dice, no, es mentira lo que digo George Harry, que aupan al público, nadie, el que vio la programación y el que conoce el espectáculo, jamás, ellos, hay toda una construcción para que el público reaccione y va a reaccionar en masa. Vean otra vez el de es muy importante sociológicamente que vuelvan a ver el de Yanni Dueña, porque vean cómo su discurso generó una empatía verdaderamente contraria. Empezaron a aplaudirla. Es decir, que los mismos que estaban pitándola terminaron aplaudiéndola. Es decir, que la pitaron no desde la razón, sino desde la pasión que le despertó su discurso y se pegó uno y el otro y el otro y el otro, pero después vuelve otra emocionalidad distinta y la aplauden y ella eh, eh, podía haberse arrepentido. No, fue consecuente consigo misma, se retira. Quedó muy bien. Entonces, cual le decía Pedro que tu acción, pero esto que Michel Maffesoli hablaba solamente de estos eventos en este tiempo, en esta condición epocal de las redes sociales, se maximiza. Entonces ya no es solo la socialidad presencialmente, sino la socialidad virtual. No me pongo a analizar detalladamente, argumentativamente el asunto, sino reacciono pasionalmente. ¿Por qué? Porque ese señor, lo haya escuchado o no lo haya escuchado, me guste o no me guste, representa a Venezuela y Venezuela fue inconscientemente, afectivamente, sin racionalidad. Ay, me identifico, como me identifico, entonces rápidamente me solidarizo. Esa es la explicación que tengo para tu escrito. Ahora, tú hablas allí de xenofobia. Tú hablas allí de xenofobia. Bien, este va a ser el tema de mi cuarta intervención.